Buenos días, vamos a comenzar con la audiencia. Hacemos pasar al testigo Aidar. Buen día. Buen día. Tome asiento, por favor. Bien. Señor, buen día. Julián Aidar es su nombre, ¿no? José Julián Aidar. José Julián Aidar. Perfecto. Martínez. José Julián Aidar Martínez. Perfecto. Señor, lo hemos convocado para declarar como testigo en este juicio oral y público, donde se están juzgando hechos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada en el periodo comprendido entre el año 1976 y el año 1983. Sí. La declaración que usted va a prestar es una declaración testimonial. Esto es bajo promesa o juramento, decir la verdad, le vamos a recibir luego juramento. Y tengo que advertirle que está sujeta a las disposiciones del Código Penal que hacen referencia a este tipo de declaración y prevén penas de prisión para quienes se pronuncien con falsedad en estas declaraciones. Esta advertencia, esta aclaración que le hago significa que más allá de cualquier cuestión subjetiva o vinculación que usted pueda tener con alguna de las partes, está obligado a decir la verdad. Es una aclaración que tengo que hacerle. Sí. Bien. ¿Usted qué relación tiene con Ricardo René Aidar, que es una de las víctimas de este proceso? Yo soy hijo, soy tercer hijo de él. Perfecto, bien. Le voy a pedir para comenzar, luego las partes le van a ir haciendo preguntas, si nos puede relatar todo lo que usted sepa respecto de lo que ocurrió con su padre, lo que usted pueda decirnos, si puede ser en el sentido cronológico o si quiere empezar por otra situación que no sea cronológica, pero bueno, contarnos todo lo que usted sepa de lo que ocurrió con su padre. Bien, me gustaría primero decir que, bueno, estoy yo aquí declarando porque no puede estar mi abuela, la madre de mi padre, Mercedes María Camisi de Aidar, sí, que falleció ya hace más de 10 años. Y bueno, por tal motivo es que yo estoy aquí. Me interesa de pronto hacer, como bien me sugirió usted, una cronología. Sí. Mi padre nace el 15 de enero de 1944, nace en un pueblo de Santa Fe, en el centro de Santa Fe, cercano a la capital, Santo Domingo. Luego hace el primario, hace su infancia en un pueblo de San Guillermo. Ahí estudió, vivió su infancia, luego fue con una beca a estudiar al Liceo Militar Manuel Belgrano, creo que es el nombre. Ahí él hizo todos sus estudios secundarios, se recibió, se egresó de ese instituto con un grado militar, subteniente de reserva, creo que es. Luego él decidió estudiar ingeniería química, lo hizo en la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. Ahí, él empezó desde 1966 con el golpe de Onganía, a involucrarse en la militancia política. De hecho, a partir de relatos que he leído de mi abuela, ella cuenta que ya desde 1966 debió desarrollar una actividad clandestina en cuanto a su militancia política y social, justamente por ser perseguido político. En 1966 fue la llamada Revolución Argentina, ¿no es cierto? Creo que son datos importantes, en donde ya existía, había una proscripción política y mi padre ya abogaba a las ideas peronistas de aquella época. Él se recibe de ingeniero químico, ahí empieza a militar en una organización estudiantil que se llamaba el Ateneo, el Ateneo de Santa Fe, organización con cierta afiliación peronista y que después, a partir de 1970, con los hechos de público conocimiento sobre el surgimiento de Montoneros, él pasa a integrar esa organización
político-militar. Por supuesto, siempre desde la clandestinidad. Su militancia clandestina lo lleva a que termine preso. Él termina preso con su mujer de aquella época, Sara Sally, con la cual tuvo 2 hijos, 2 hermanos más grandes, con la cual tuve la suerte de vivir la infancia. Ellos son Andrés Aidar y Ricardo Aidar, que también sufrieron la clandestinidad de nuestro padre de manera mucho más intensa y lo que va a ser luego el exilio, ¿no es cierto? Hay un hecho muy importante que es a partir de que es hecho prisionero, creo que durante el 72, todos esos datos están puntualizados en material que ya tiene la querella y la fiscalía. Y bueno, a partir de eso él es trasladado, cuando es hecho preso, primero al penal de Devoto y luego al penal de Rawson. Ahí él participa de un hecho junto a más de otros 100 militantes de diversas organizaciones en esa época, y en ese penal había muchísimos presos políticos. Recordemos que ya era los finales de la dictadura de la llamada Revolución Argentina, en donde estaba gobernando el país la NUCE, dictadura cívico-militar, debemos decir. Por ejemplo, el Ministerio del Interior en esa época era el conocido Arturo Monroy, del Partido Radical. Se organiza una fuga, que también son hechos que ya se conocen, del penal de Rawson. La idea era, dicho por ellos mismos en entrevistas antes y después por los mismos sobrevivientes, de que la idea de fugarse consistía justamente en continuar la militancia y continuar la lucha contra la opresión y la dictadura militar de esa época en favor de los ideales del pueblo, ¿no es cierto?, a los que decían representar y por los cuales militaban, ¿no es cierto? El 15 de agosto de 1972 se realiza la fuga del penal de Rawson. Falla esa fuga por desentendimiento con el transporte. Se logran fugar 6, los cuadros más importantes de las 3 organizaciones. Por supuesto, eso estaba definido desde la misma fuga, en que había rangos de acuerdo a las listas que ellos mismos armaban como militantes políticos. De esos 6 que logran fugarse, hay un segundo grupo de 19, en donde estaba mi padre, que toman el aeropuerto de Trelew y intentan abordar un nuevo avión, pero no pueden. Son cercados por el ejército, justamente por la Marina, con efectivos que estaban en la base de Almirante Sar. Deciden entregarse con la condición de que se les respeten las condiciones de vida y los derechos humanos básicos, con un juez, con un médico. Y bueno, como ya se sabe y como ha pasado muchas veces en la historia argentina, de estos sectores militares se incumple esa palabra y terminan siendo llevados a la base Almirante Sar, en donde están una semana. Son torturados, son maltratados, se les realiza incluso tentativas de homicidio, son interrogados sin ningún interés de recabar información, sino por el mero hecho de torturarlos y de quebrarlos en algún punto. Y a la semana, el 22 de agosto, se realiza el fusilamiento de lo que fue la masacre de Trelew. Como ya se sabe, eso no fue hecho por unos militares de medio o bajo rango, sino que fue una decisión ejecutada del propio Poder Ejecutivo Nacional. De esos 19 compañeros militantes que fusilan, 3 sobreviven. Entre ellos estuvo mi padre, María Antonia Berger y Alberto Camps. Ese fue el primer hecho en su vida, y lo decimos con mis hermanos, en el que mi padre fue asesinado, fue muerto y logró sobrevivir. Gracias a esa supervivencia es que mi hermano menor Marcos y yo estamos vivos y tenemos la posibilidad de recordarlo y de continuar de alguna manera su lucha y sus ideales, ¿no es cierto?
Sobreviven estos 3 compañeros y durante el año 73 realizan viajes por todo el país. Ahí mi padre junto con María Antonia Berger y Alberto Camps adquieren en cierta forma un nivel de exposición pública que eso de alguna manera los va a marcar para el resto de su vida de militancia. Me parece que es importante remarcar que los 3 sobrevivientes, a pesar del terror sufrido y de los tormentos, continuaron luchando, no abandonaron la lucha, sabiendo que se enfrentaban a un enemigo muy poderoso y convencidos de que luchar por la causa del pueblo significaba formar parte de lo que eran, ¿no es cierto?, integrantes de organizaciones político-militares, teniendo en cuenta el contexto de la época, ¿no es cierto?, en donde lamentablemente en nuestro país las cosas, la política, la ideología, la sociedad y la economía se decidía por la vía de las armas, ¿no es cierto? Eso fue en 1973, de hecho, me parece que es importante remarcar esto, la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew desencadenaron el debilitamiento final de aquella dictadura entre el 66 y el 72, lo que significó el fin de una proscripción de un partido de masas como era el peronismo, que duró 18 años, y fue la posibilidad no solo de liberar a todos los presos políticos que había en aquella época, que se habían enfrentado a esa dictadura que había asesinado, que había destruido derechos laborales que se habían construido a lo largo de décadas, sino que significó el retorno a la democracia y la posibilidad de elecciones con lo que fue el triunfo de Héctor Camp por el 25 de mayo de 1973. Con la vuelta de Perón y previamente los sucesos de Ezeiza, ya se continuaba viendo esto que fue un enfrentamiento que me parece que vale la pena decir y es algo que por suerte he podido mamarlo con mis familiares y otros compañeros. No se trata de una lucha o de un enfrentamiento entre 2 sectores, sino que tiene que ver con un momento en el que la sociedad argentina se enfrentó, pero que está profundamente arraigada en más de los 200 años de historia de nuestro país. Unitarios y federales, realistas contra liberales, lo que después fueron los movimientos más nacionalistas de derecha contra el anarquismo y los sindicatos socialistas de los primeros años del siglo XX. Entonces, se trata de luchas que se seguían llevando y que vale bien remarcar que no se trata de ninguna teoría de los 2 demonios la que se vivió a partir del 76 e incluso antes en los enfrentamientos en los que se involucraban sectores del peronismo de izquierda y de derecha, ¿no es cierto? Ezeiza en ese sentido es un hito terrible de la historia que marca ese enfrentamiento. En 1974, este es un hecho que me lo relató muy bien un tío mío, que militó también y lo conoció a él personalmente, antes de que mi madre se conociera con él, ya en la dictadura en el año 79. En 1974, me cuenta mi tío, los 3 sobrevivientes de Trelew, a pedido de las organizaciones político-militares en las que estaban integrados, tienen un encuentro, una cita, una reunión con Perón, en donde se le solicita a Perón, se le reclama que no nombre ni ascienda a jefe de policía federal a Alberto Villar, un ya conocido represor de la anterior revolución argentina. De hecho, fue el que ordenó el desalojo violento y la represión a familiares de los 16 muertos en la masacre de Trelew. Eso es conocido porque hay imágenes y hay testimonios también. De hecho, Villar también estuvo en lo que fue el desalojo de la familia de mi madre, en Villa Allende. Todas las familias en las cuales había militantes de las diversas guerrillas eran reprimidas, eran allanadas, eran maltratadas, eran torturadas, eran encarceladas, ¿no es cierto? Y el caso de la familia de mi madre no fue una excepción. Lo traigo porque tiene que ver justamente con Villar y esta entrevista en la cual estuvo mi padre con los otros 2 sobrevivientes de Trelew. Por supuesto, el general no hace caso de esto, sino que dice que es un excelente profesional y que permanecerá en el cargo. Eso fue en 1974 y bueno, como bien ya he dado a conocer,
mi padre continúa su militancia, vive ese breve periodo de primavera democrática en el 73, pero ya con los propios hechos de Ezeiza y ya las desapariciones que hay a lo largo de 1974 y 1975 de la mano de fuerzas paramilitares de derecha, mi padre vuelve a entrar en la clandestinidad y mucho más intensamente cuando se lo decide desde la propia organización de montoneros. Eso fue ya en 1975. Bueno, con la muerte del general Perón la situación se agrava. En 1976 es allanada en Santa Fe la casa de mi abuela paterna, la cual ya decide irse de Santa Fe e irse a vivir con dos de mis tías, dos hermanas de mi padre que también militaban, Adriana Isabel Aidar y Mirta Malena Aidar, que fueron militantes montoneras también y que en 1977, en febrero, ellas militaban políticamente y clandestinamente en Quilmes y al mismo tiempo trabajaban. Una era médica y la otra era docente o estaba estudiando algo relacionado a la docencia, y son desaparecidas, son secuestradas en 1977 luego de un enfrentamiento y hasta el día de hoy permanecen desaparecidas, no sabemos dónde están. Bueno, mi padre, por su figura pública que representaba, estaba muy vinculado en relaciones internacionales de lo que era la organización política militar de Montoneros. Participó de un congreso, hasta donde sé que hay una credencial, de lo que era una reunión con la solidaridad de los pueblos palestinos. Eso fue en 1978, 79 creo. En 1979 recibe a tres sobrevivientes de la ESMA, 3 personas liberadas, 3 mujeres. Alicia, bueno, no recuerdo los nombres ahora, pero es un caso conocido en el que mi padre es uno de los que construye la denuncia junto con otros militantes de la organización Montoneros. Es una denuncia que se efectúa en París. Y bueno, ya mi padre ahí ya conocía y venía conociendo y se dedicó a investigar también, a pedido de su organización, lo que era el proyecto político que tenía la ESMA, sobre lo que creo que ya se sabe bastante. Eso fue en 1979. Mi padre, como cuadro político-militar, también le tocó entrar y salir del país. De hecho, eso es algo que siempre comenta mi madre, que mi madre, estando embarazada de mí, a principios y mediados de los 80, ellos entran clandestinamente al país. Bueno, justamente con todo lo que significaba la militancia, en intentar enfrentarse por todas las vías que conocían a la dictadura cívico-militar que oprimía al pueblo nuevamente a partir de 1976. Bueno, me parece que los hechos que voy a relatar ahora son más importantes, así que si me olvido de algo, esperaré preguntas. En 1982 es la última vez que vemos a mi padre. Fue en octubre, cuando se festeja casualmente mi cumpleaños número 2. Hay unas fotos que tengo acá. Si las podemos exhibir después si quieres. ¿Cómo? Las podemos exhibir después si quieres. Bien, sí, yo acá puedo entregarlas. Tengo los originales, les dejaré unas copias, acá están en este sobre. Hay una foto ahí donde sale mi padre con mis otros 3 hermanos. Mi hermano más chico ya había nacido, él nace en marzo de 1982. Sería uno de los últimos hijos desaparecidos, teniendo en cuenta que ya con la guerra de Malvinas de 1982 ya la dictadura empieza a mermar. Sin embargo, la represión y la persecución a los militantes montoneros no mermaba. Montoneros fundamentalmente porque es la guerrilla que aún continuaba en pie, ¿no es cierto? En octubre de 1982, perdón, principios de noviembre de 1982, él decide entrar nuevamente al país. Él ya tenía contactos sindicales, estaba en lo que se llama la rama sindical del movimiento peronista montonero, porque recordemos, no se trataba de una lucha estrictamente militar o armada, clandestina en la que llevaban, sino que
justamente como ya dije, había contactos internacionales con otras organizaciones como era la OLP y con partidos políticos como era Brasil, Perú, Bolivia, ¿no es cierto?, en México también y por supuesto en Cuba. Fundamentalmente mi padre hacía una militancia con contactos sindicales en Brasil. Él tuvo la oportunidad de conocer y entrevistarse con el propio Lula da Silva, expresidente de Brasil. Y bueno, él decide entrar a la Argentina. Por lo que me han dicho familiares míos y ex compañeros, le habían sugerido que no entrara, pero bueno, como teniendo en cuenta su coherencia e inclaudicabilidad de militancia, él decidió entrar, sabiendo los riesgos que corría, sabiendo la figura pública que era, sabiendo que ya era el último sobreviviente de la masacre de Trelew, teniendo en cuenta que María Antonia Barger había sido secuestrada en el 79 y Camps secuestrado y desaparecido en el 77. Decide entrar por Brasil. Posteriormente se tuvo información y se creía de alguna manera que había sido secuestrado en la frontera de Brasil, pero no. Él entra, está durante todo noviembre en Buenos Aires, por lo que después investigó un abogado, Cárcem de apellido, se supo que pudo haber tenido domicilio en Avenida Independencia 2599, cuarto piso C, de acuerdo de vuelta a la investigación que realizó este abogado que le menciono y a partir de denuncias que hizo mi abuela paterna. Y bueno, después, teniendo en cuenta declaraciones de Basterra, se supo que él venía siendo seguido desde Brasil y que, bueno, teniendo en cuenta los contactos internacionales que había entre los equipos de inteligencia de las distintas fuerzas de los distintos países, bueno, hay registros fotográficos, hay recortes de diario que creo que la querella todo eso ya lo tiene. Mi padre venía siendo seguido y, bueno, él en teoría habría sido secuestrado el 17 de diciembre de 1982. Mi madre había tenido comunicación durante todo noviembre y lo que ella misma me relata es que él se comunicaba en noviembre periódicamente, no recuerdo bien la fecha vieja, los lapsos en los que se comunicaba, ¿no es cierto? Sí. Él tenía fecha para volver a mediados de noviembre, pero por relatos de mi madre empieza a demorar su vuelta y la última comunicación telefónica en la que mi propia madre dice que ya no era la voz de él fue el 16 de diciembre. Lo que se conjetura y se piensa desde nosotros como familia, bueno, ellos como familiares en aquella época y los propios compañeros de la organización es que ya estaba preso en alguna época de la segunda quincena de noviembre seguramente o al menos a fines de noviembre. Es que desde el propio centro clandestino en donde estaba y a pedido y exigido por sus propios captores, le hacían decir que iba demorando el viaje para que justamente como familiares y como organización política militar se demorara la denuncia de su secuestro ilegal y de su desaparición. Así que bueno, por eso es que a partir del 18 de diciembre mi madre y fundamentalmente mi abuela, justamente porque mi madre nunca se casó con mi padre, no hay un vínculo jurídico, sino que fue con las urgencias de la clandestinidad que ellos formaron pareja y se conocieron y nos tuvieron a Marcos y a mí. Pero bueno, las denuncias de habeas corpus se empiezan a realizar a fines de diciembre. Bueno, el proceso de investigación del abogado Cárcem es durante diciembre. De ahí se sabe este domicilio que le he dicho. Sí. También sé que se conoce que iba a declarar un portero del edificio y bueno, no está esa declaración hoy en día. Permiso. Sí.
Bueno, a partir de 1983 y teniendo en cuenta de que mi abuela, mi madre y los compañeros de la organización querían que se hiciera la denuncia, rescatando su identidad política y su posicionamiento dentro de la organización político-militar, o sea, denunciar su secuestro ilegal y su desaparición como jefe montonero, como militante montonero. En un principio las organizaciones de derechos humanos de aquí de Argentina no aceptaron hacer la denuncia. Es por eso que el 11 de enero, creo, o a principios de enero, se conforma una comisión de figuras políticas y sindicales brasileñas, y son los que, a través de una comitiva y teniendo en cuenta una reunión que había entre los dos presidentes de facto de Brasil y Argentina, es que ingresa esta comitiva brasileña y es quien primero pide el pedido de habeas corpus, luego del propio abogado Carcem, ¿no es cierto? A partir de ese pedido de habeas corpus y de una reunión con derechos humanos y con el propio Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se desatan un montón de pedidos de esclarecimiento del secuestro ilegal de mi padre y su desaparición, y pedidos de habeas corpus y solidaridad internacional a lo largo y ancho del continente, justamente por esas relaciones y vinculaciones políticas, sindicales y de movimientos sociales que existía de la organización político-militar con otros sectores políticos de diversos países del continente. Bueno, por supuesto, todos esos pedidos de habeas corpus son desoídos, no son atendidos y son negados por las fuerzas represivas de aquella época. Y bueno, es hasta el día de hoy que no se sabe absolutamente nada de mi padre. Lo único que hay son los testimonios ya conocidos de Víctor Basterra y de Lucía Dion, dos personas que estuvieron presas y estuvieron adentro de la ESMA muchísimo tiempo. Víctor Basterra, él mismo retuvo algunos negativos que le pedían de los servicios de inteligencia de la ESMA, y es por eso que se cree y es lo que se sabe que mi padre fue preso y mantenido en cautiverio y en teoría desapareció en la ESMA, pero por supuesto todo por dichos, no hay pruebas, ¿no es cierto? Ahí se conocen esas fotos en las que supuestamente mi padre ya venía siendo seguido por el grupo de tareas de la Marina, y me parece importante remarcar esto, ¿no es cierto? Fue la propia Marina la que mi padre denunció a lo largo de los 10 años de su segunda vida luego del 72. Fue la Marina la que denunció a mi padre a nivel internacional, no solo con ese hecho del 79 por las liberadas de la ESMA, sino en otras circunstancias. Se encargó de denunciar lo que era la Marina, hecho también por los mismos hechos de 1972 con la fuga y la masacre de Trelew. Si no hubiera sido por esos 3 sobrevivientes, no se habría sabido nunca con claridad y fehacientemente los hechos repudiables y aberrantes que llevaron a cabo este sector de las fuerzas de seguridad de la Argentina, como fue la Marina, ¿no es cierto?, la Armada. Por tal motivo, y dicho también por estos testigos, era una causa pendiente, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte de ver a Lucía Dion luego de que declaró en Villa Allende. Me parece que es importante decir esto, fundamentalmente por mi necesidad como hijo, ¿no es cierto? Ella en un momento le dice, de acuerdo a relatos de él, cuando los oficiales de la Marina la llevan para que lo reconozca a mi padre, puesto que Lucía Dion, por lo que ella misma dice, conocía a mi padre de antes y a Sara, su primera pareja. Bueno, ella entra en la sala donde estaba en cautiverio mi padre, donde ya venía siendo torturado y muy maltratado. Lo ve Lucía y, más allá del intercambio de palabras, me quedó algo fijo y muy fuerte para mí, que fue que le dice: mira cómo te tienen, mira lo que te han hecho.
y mi padre, inmutable, le dice, son las leyes de la guerra, ¿no? Entonces me parece que es importante pensar más allá de la víctima que pueda llegar a ser considerada a partir de que no se le respetaran los derechos humanos una vez sido preso, que es lo que corresponde en toda guerra, por más desigual, sucia y clandestina que sea, hay algo que se debe respetar y son esos derechos humanos. Mi padre, a pesar de saber lo sucia que era esta guerra, enfrentando a un Estado argentino terrorista y dictatorial, primero entre el 66 y el 72, y luego, a partir del 76 y el 82, sin dejar de lado el año 74 y 75, donde bandas paramilitares ya actuaban. Mi padre fue un guerrero, un luchador, ¿no es cierto? Y por tal sentido fue desaparecido. No fue una víctima, sino que él sabía muy bien en dónde elegía luchar y contra quiénes elegía luchar. Sí, fue una víctima por lo que le tocó vivir después, ya que ningún ser humano se merece la tortura, ni el maltrato y mucho menos la desaparición, ¿no es cierto? Me parece que es algo importante remarcar que la desaparición es algo realmente terrible, que se ha hecho a lo largo de la historia, no solo en el 76, sino muchísimos años en la historia de la humanidad, y actualmente siguen existiendo casos. En nuestro país hay desaparecidos hoy en día, y ya no por razones políticas, sino por razones socioeconómicas, ¿no es cierto? Por tal motivo, creo que es importante esas palabras que me dijo Lucía Dion, y palabras que, gracias a mi madre, que está viva, y gracias a tantos compañeros que han sobrevivido, uno puede decir que el padre de uno es un héroe, ¿no es cierto? Mucho más que una víctima, es un héroe. Acá no, y me parece que viene al caso, acá no se exterminó una generación. Hay muchos sobrevivientes. Algunos tal vez eligieron abandonar ese camino de la lucha y la coherencia. Por suerte yo me siento rodeado por muchos compañeros, antiguos militantes, que estuvieron con mi viejo y con mi madre y con otros tíos. Continúan su lucha ideológica y política. Lo que acá se exterminó fue un proyecto de país. ¿Bien? Me parece que eso es algo para remarcar. Le voy a pedir algunas precisiones relacionadas concretamente con los hechos que se están juzgando acá. Respecto de la fecha de la privación de la libertad de su padre, usted creo que nos dijo 18 de diciembre, ¿esto lo tiene precisado por algún testimonio? ¿Sabe No. cómo tomamos esta fecha o por qué usted expresa esta fecha? Eso tiene que ver con una, no sé si es la palabra, elucubración hecha a partir de mi madre, como la persona que tenía el contacto más directo con él. Le vuelvo a reiterar, él se comunicaba a lo largo de noviembre, en que él estuvo clandestino en la Argentina. Él se comunicaba vía telefónica. Y bueno, la última comunicación que mi madre tiene es el 16, dijo el 16 de diciembre. De hecho, esa comunicación, según mi madre, ya no es con mi padre, sino que supuestamente sería la voz de otra persona. De hecho, hay informes periodísticos en los que dice que un militar de la Marina se hizo pasar por él, dicho incluso por el mismo Basterra, y las fotografías que recorrieron los periódicos serían del propio Basterra, en los que un tal Jorge Díaz Smith se disfrazó con barba y anteojos, de acuerdo a las últimas imágenes que había de mi padre. Así que, bueno, por relatos de mi madre, sí, sería la última fecha. Y se pone 18 de diciembre por cuestiones de no anticiparse los hechos. ¿Supo algo del operativo a través del cual lo privaron de libertad? ¿Dónde estaba? ¿Dónde fue? Nada. Lo que se sabe de vuelta es el domicilio. Sí, en el que que usted decía, Independencia 2599. De la capital federal, sí. Se sabe, de acuerdo también a algunas fuentes, no sé si militares, pero al menos por declaraciones de este hombre que iba a declarar, que era el portero, en su momento hizo alguna declaración al abogado, creo. La verdad que todas esas cuestiones no las sé. Pero no, la verdad, cómo lo secuestraron, si fue en el departamento, si fue en la calle, a eso me refería. No tenemos información de nada, y la verdad que
Sería realmente muy valioso saber algo de eso. Perfecto. Vamos a pasar a las preguntas de las partes. No sé si va a comenzar, pues está sugerido... Ah, doctora Maceo. La doctora Macea, adelante. Gracias. Sí, y si podría decirnos, José, el nombre completo de su mamá. Hola Liliana, el nombre de mi madre es María Soledad Martínez Agüero. Usted citó, bueno, algunos secuestros, desapariciones en su familia. ¿Podría completar por parte de madre o por parte de padre, si las hubo? Sí, bueno, empiezo por algo que no dije. Mi madre, bueno, como ya se dijo, ella, como ya lo dije aquí, ella también militaba en la organización Montoneros y 4 más de sus hermanos también militaron. El hermano más grande de ella, mi tío Guillermo Martínez Agüero, el cual declaró en un juicio de Mendoza, también militó y él estuvo preso durante toda la dictadura porque fue prisionero del Poder Ejecutivo Nacional antes del 76 y creo que eso le salvó la vida en un punto. Sí hay un desaparecido por la parte de la familia de mi madre, que es José Agustín Martínez Agüero. Él desaparece en enero del 76, antes del golpe de Estado, ¿no es cierto? Él militaba en la UES y estaba encuadrado en la organización política militar Montoneros. Y bueno, después están los 2 desaparecidos de la familia de mi padre, aprovecho para decir, estaban mi abuela, Mercedes, la verdad nunca me he podido aprender bien las edades de cada uno de mis tías y de mi hermano, pero eran 4 ellos, era mi padre, el único hijo varón, y 3 mujeres más. Beatriz Aidar creo que era la más grande y la única que no militó, lamentablemente falleció también hace unos años de cáncer. Y mis otras 2 tías, a las que no tuve la suerte de conocerla, que desaparecen en febrero de 1977. De vuelta, ellas una era médica y la otra no sé si estudiaba algo sobre pedagogía o docencia o ella ejercía trabajos de ese tipo. Ellas desaparecen, las secuestran, perdón, no sé si se enfrentan primero con fuerzas represivas y son desaparecidas en una casa en la que ellas vivían, no sé si en Quilmes o en Avellaneda, pero sí en la zona sur del Gran Buenos Aires. La verdad que es otro de los sucesos de la familia de las que no se sabe absolutamente nada sobre mis 2 tías y bueno, también sería algo realmente valioso para poder cerrar algunas cosas, saber algo de su destino final, ¿no es cierto? Y bueno, usted dijo que estaba con su mamá y sus hermanos en Brasil. Después de el secuestro de su papá, ¿ustedes qué hicieron? ¿Dónde se quedaron en Brasil? ¿Vinieron a Argentina? Bien, bueno, como se sabe, la familia andaba clandestina. Creo que está bueno mencionarlo, mis 2 hermanos más grandes, Andrés y Ricky, yo tenía 2 años y ellos tenían 12 y 14. Les tocó, bueno, vivir toda la militancia de su padre, que era muy intensa, y por lo tanto vivir cuestiones que ningún hijo merecería vivirlas, ¿no? Como es la clandestinidad, la imposibilidad de poder arraigarse a un lugar, vivir en un montón de países en el extranjero, teniendo que negar su identidad y andar con identidades falsas, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, no hago responsable a mi padre eligió su lucha, sino que tiene que ver justamente con los estados, no solo el argentino, sino los de toda América Latina, que habían diseñado políticas de exterminio para todos aquellos que pensaban distinto, ¿no es cierto? En Brasil estuvimos, por lo que me dice mi madre, nos vamos a México, donde se llevan a cabo todos los trámites posibles para poder legalizarnos, ¿no es cierto? Y ya poder volver con lo que empezaba a ser la vuelta de la democracia. Por lo que relata mi madre, a fines de 1983 ingresamos al país y bueno, yo no tenía... Mi madre también tuvo que hacer lo que se llamó un juicio de filiación. Nosotros no podíamos llevar el apellido de mi padre. Y bueno, a pesar de todo lo que había sido la dictadura, la represión y el terror sembrado durante los años de plomo, existían reductos, pequeños lugares en la Argentina donde
a pesar del dolor y del miedo, gente que había vivido el exilio y clandestina, que era acusada de ser delincuente subversivo o familiar de delincuente subversivo, nosotros, sin poder llevar el apellido de mi padre y con toda la complejidad legal que significaba eso, pudimos ir a un colegio primario y vivir la infancia de la manera más natural posible. O sea que a partir de diciembre de 1983 ya entramos en la Argentina. Mi madre, con los 2 hijos de su padre, el cual ella los continúa criando y conteniendo hasta que, bueno, fueron mayores de edad. Y, bueno, con nosotros 2 de muy niños, ¿no es cierto? Bueno, para concluir, ¿qué edad tenía su papá a noviembre del 82? Y él tenía 38 años. ¿Tenía algún apodo? Sí, le decían el Turco y por supuesto tuvo otros nombres de guerra. Está bien. ¿Podría mostrarnos la foto que prometió? Ah, sí. Y muchas gracias por su testimonio por acá nada más. Esa primera es la última foto en la que está en familia. La de la derecha es mi abuela Mareli, la madre de mi madre, la que también, como dije antes, le tocó vivir persecuciones, prisión, desalojo, robos, porque bueno, hay que recordar, cada militante y cada familia de militantes sufría no solo la persecución o el robo de su vida, sino también de todas sus pertenencias y cuestiones queridas, ¿no es cierto? El de la izquierda soy yo, esa es mi madre, Andrés y Ricky, mi padre, y mi hermano más chico Marcos, y bueno, mi abuela Mareli. Esta foto... Se gracias. podría mencionar. Perdón. En la parte de abajo, a la izquierda. A la izquierda. Abajo a la izquierda. Sí, si la le saco un poco de brillo a la foto, se puede ver. Está en portugués. Ahí a la izquierda. Bien abajito. Dice OUT, eso es de octubre en portugués. Y bueno, si se 82. Ve el número, 82. Yo voy a dejar unas copias aquí, que consta eso. Bueno, aprovecho y muestro una foto en la que salgo yo con mi padre. Alguna vez se me pasó por la cabeza como hijo desaparecido en decir, che, ¿yo seré hijo de este hombre? Bueno, la verdad estaría bueno una prueba de ADN, a mí me encantaría. Y acá me gustaría mostrar una foto de mi abuela Mercedes también, ¿no es cierto? Que fue la que justamente llevó adelante las denuncias, el dolor de 3 de sus hijos y por supuesto la lucha al lado de mi padre. No es una de las abuelas o madres de Plaza de Mayo, mi abuela Mercedes ni mi abuela Mareli, sino que ellas acompañaron a sus hijos, avalaron y respaldaron la lucha de sus hijos. Bien, doctor Macea. ¿Hay alguna pregunta que haya quedado? Las partes, querellantes, ninguna pregunta. Bien, defensas, ¿alguna pregunta? Doctor Fanego, ¿alguna duda? Sí. Lo escucho entonces. Señor, buen día. Buen día. ¿Su madre por casualidad le habrá relatado cuándo fue la última conversación que tuvo con su padre? Porque la del 16 de diciembre sería dudosa o no sería la voz de su padre. No dijo eso. Con anterioridad, Sí, ¿cuándo dijo fue la última conversación? Y no, eso, la verdad no lo sé con total claridad. Son los testimonios que yo conozco. Lo que sí vuelvo a repetir y es hasta donde me da mi conocimiento. En teoría, la última comunicación telefónica del 16 de diciembre, sí, no habría sido con mi padre. Según mi madre, esa conversación habría sido con otra persona por el timbre de voz, ¿no es cierto?
Al menos es lo que recuerdo y Usted creo que comprendo. relató, sí, conversaciones de noviembre, ¿no? Con su padre. Otras conversaciones, sí. Claro, a lo pero- largo de noviembre. de Porque vuelta. lo que me parece que Claro. le preguntaba era... A eso, sí, voy a responder eso. Vamos. La verdad no sé qué hablaban. Mucho no podía decir justamente por la clandestinidad de la situación, más No. que reportarse pero- mi padre. No, está bien, Sí. pero por ahí tenían alguna frecuencia de días. La desconozco. Desconoce, Me bien. imagino que habrán sido las suficientes y las posibles para dejar tranquila a mi madre, a su familia y a la organización a la cual pertenecía. Bien. En este tiempo, ¿usted tomó contacto con personas como Perdía? Sí, lo conozco como muchísimos Sí. otros compañeros. Respecto de lo que Perdía relata sobre su padre en un libro? Sí, no leí ese libro. ¿Ese era el último? Sí, sí. No, la verdad que no lo leí, pero bueno, como no debo faltar a la verdad, voy a decir lo que él me relató, que bueno, que él en teoría sí sabía de la existencia de Aidar, justamente por ser un jefe de la organización. Por supuesto, todo esto era compartimentado y clandestinizado, así que el contacto era clandestino y no, la verdad no sé si Perdía tuvo contacto con mi padre. Lo que él me relata desde hoy, y la verdad que a nivel histórico no sé si él sabía. A ver cómo... Déjeme ver si sí, encuentro sí. las palabras para no meter la pata y decir lo que corresponde. Lo que Perdía me dijo a mí, y yo se lo agradezco a él, es que sí, que él sabía que mi padre estaba en la Argentina y que, bueno, como tantos otros compañeros estaban militando. De hecho, ocurrió un suceso importantísimo para muchos sectores de la Argentina en esa época, que fue una marcha, una movilización el 16 de diciembre, que terminó con manifestantes y vallas de seguridad golpeando contra la puerta de la Casa Rosada, exigiendo el fin de la dictadura militar y de todas estas prácticas que decimos y se atestiguan existieron. Pero sí, tuve la gracia y el placer de escuchar de palabras de Perdía que mi padre estaba aquí militando y que, bueno, que le tocó saber en su momento sobre la desaparición de mi padre. Y bueno, con mucho dolor e impotencia, sabiendo que era muy complicado poder exigir y pedir que primero que no fueran secuestrados ilegalmente y segundo que no fueran, bueno, desaparecidos, ¿no es cierto? Bien, y del hecho, de las circunstancias en que fue secuestrado su padre, ¿le relató algo aparte de esto? No, de vuelta, la compartimentalidad y clandestinidad de las acciones de ellos les impedía saber un montón de cosas, incluso algo que siempre me dicen otros ex compañeros y los propios familiares que militaban en esa época. Todos se manejaban incluso con nombres de guerra, ¿no es cierto? Más allá del rostro, que incluso podían estar disfrazados, como mi padre a lo largo de su militancia fue cambiando su rostro en un intento de no ser reconocido, ¿no es cierto? Pero no, la verdad que no. Bien. Perdía no me relató nada sobre las circunstancias de su Y- secuestro y desaparición. ¿Y algún otro dirigente de esa envergadura, por ejemplo? Sobre el hecho Sí. final de su desaparición, no. Más que relato no me sale el nombre, bueno, le voy a decir el apodo, del Vasco Vaca Narvaja, que tuve la oportunidad bueno, él me conocía de niño, pero yo tuve la oportunidad de verlo de vuelta de grande y de reconocerlo en un encuentro. Fue en el 2007, en un viaje a Trelew, y ahí él me dijo, bueno, la verdad que no, es algo pendiente que tengo con Vaca Narvaja de preguntarle sobre mi padre, pero no me relató nada sobre la desaparición de mi padre. ¿Y leyó por casualidad de Vaca Narvaja algún libro en el que hace referencia a los hechos que vivió su padre? No. Para simplificarle la indagación, lo único que he leído sobre mi padre,
su desaparición y los contactos que tuvo con lo que eran las denuncias sobre la ESMA y las actividades de la Marina, tienen que ver con el libro Recuerdo de la Muerte de Miguel Bonazo, otro antiguo militante de Montoneros, que lo conocía íntimamente a mi padre y que, bueno, en ese libro están relatados algunas cuestiones de mi padre, bueno, fundamentalmente el hecho bisagra de lo de Trelew, de lo de Rawson y Trelew, los contactos que tuvo con Jaime Drí, ese fue otro personaje que, fugado de la ESMA, mi padre tuvo la oportunidad de conocer, de entrevistar y de charlar y de contener. Y sobre la desaparición, la verdad no recuerdo en este momento en el libro, pero está en el libro, creo que sí, que simplemente Bonazo menciona que fue visto por última vez mi padre en la ESMA. Ajá. Pero otros libros no, de Vaca Narvaja no he leído nada. Bien, gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Señor Aidar, con esto estamos concluyendo su declaración. Sí, por favor, si quiere decir Una algo última más. cosita Sí. sería leer algo que para mí es muy caro, es algo cortito. Sí, sí. Creo que ya he sido bastante verborrágico. Esta es una carta de mi abuela que también va como prueba. Me interesa leerlo justamente por lo que significó mi abuela, ¿no es cierto? Creo que cualquier militante y cualquier hijo mama valores, mama ideologías, mama pensamientos de sus propios padres, del entorno familiar y por supuesto el lugar en el que le tocó vivir, ¿no es cierto? Él, su infancia la disfrutó en lo que era un ámbito rural. De hecho, tuve la oportunidad de conocer el pueblo de San Guillermo, donde viven actualmente muchos antiguos conocidos de mi padre y es muy emotivo y emocionante recibir testimonios de ellos sobre lo que era la humanidad de mi padre, ¿no es cierto? Y bueno, cosas tan interesantes que se puede decir de una persona que ya no existe, ¿no es cierto? Me parece interesante leer esta carta, puesto que refleja no solo la ideología, la ética y la moral de un montón de decenas de miles de argentinos que decidieron luchar por su patria en pos de la construcción de una patria socialista, sino también de los familiares, ¿no? En este caso de algunas de las madres que acompañaban la lucha de sus hijos y aceptaban vivir lo que implicaban las consecuencias de una guerra civil encubierta, sucia e ilegal como la que se desató tantas veces en nuestro país, no solo en el 76, ¿no es cierto? Esta carta está con fecha, la fecha la agregué yo, pero si uno la lee puede concluir de acuerdo, haciendo los cálculos de su edad. Fecha del 15 de enero de 1985. Carta a mi hijo desaparecido. Querido hijo, hoy 15 de enero vas a cumplir 41 años y por eso quiero escribirte, porque después de tu desaparición no he vuelto a saber de vos. A pesar de lo que dice el enemigo, yo sé que no has muerto y que seguirás viviendo en mi corazón, en el corazón de todos los que te queremos, tu compañera, tus hijos, tu hermana, Beatriz, y tu sobrina, a la que no conociste y a la que le enseñaremos a quererte como te queremos todos. Quiero decirte también que a veces fui egoísta, pensando en mi dolor de madre, no pensé que todo lo que vos hacías lo hiciste por los miles de hermanos que sufren las injusticias sociales, por los niños que carecen de casa y sufren de hambre, para que todo el pueblo tenga sueldos que les alcance para vivir dignamente. Una vez te dije que Jesús, al expulsar a los mercaderes del templo, no lo hizo de buenas maneras, sino a latigazos y puntapiés. Y esta lucha de ustedes tiene mucho de parecido. Yo sé que la lucha será larga y difícil, pero al final la victoria será de ustedes y el sacrificio de los miles de desaparecidos y muertos no será en vano, pese al enemigo listo para dar el zarpazo. ¿Qué ha sido de vos? ¿Qué hicieron con vos los asesinos? No lo sé, pero yo seguiré pensando que estás vivo y listo para continuar la lucha por la victoria final. Hasta siempre, te abraza tu madre, Mercedes Camisi de Aidar, y me interesa justamente cerrar con ese pedido de mi abuela que ella hoy no puede hacerlo, y decir que, bueno,
es muy fuerte, es muy rico poder estar acá dando esta declaración, dando testimonio que quedará para la historia, aportando a esa historia oficial que tanto le cuesta a los que luchamos desde el lado del contrapoder y del lado del pueblo, donde muchas veces se sesga esa historia, ¿no es cierto? Decir que bueno, que es necesario saber dónde están estos desaparecidos, ¿no es cierto? Decir también que, bueno, se me fueron las palabras, le pido disculpas. Pero bueno, no tengo más nada para decir. Bueno, Muchísimas le gracias. agradecemos mucho su testimonio, ha concluido. Hacemos un cuarto intermedio de 10 minutos porque ya tenemos el otro testigo.